el nombre de Jesús, continuamos entonces con la segunda parte de nuestro pensamiento, los pensamientos de Dios y los pensamientos del hombre. Como vemos cómo van, entonces se oponen a contramano. Y vamos a leer en el nombre de Jesús Isaías nuevamente, capítulo 55 y el verso 7 en adelante. En nombre de Jesús. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que la riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Bueno, gracias al Señor que Él nos deja con nuestros pensamientos, ¿no es cierto?, contrario al suyo, y nuestros pensamientos que nos llevan a la derrota, a la ruina. Acá Él ya da un principio, vamos a decir, de salida, la salida para nosotros, que es la palabra de Dios. En el verso 10 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y así, el verso 11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Así que nosotros ya estamos teniendo una indicación que es la misma palabra de Dios que va a producir en nosotros el cambio también de nuestro pensamiento, donde nos llega el hombre, donde nos llega toda la ciencia, con todo su adelanto, no puede hacer este cambio, pero la palabra sí. Hebreos 4:12. Hebreos 4 y el verso 12. Vamos a mirar acá la operación de Dios. Acá tenemos el bisturí, que es invisible para nosotros, que hace la operación. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice, la palabra tiene vida, por eso produce, como leímos recién, produce, y eficaz, o sea, tiene poder. La palabra tiene poder para cambiar también nuestro pensamiento. Donde nos llega al hombre, llega el Espíritu de Dios, su palabra y el poder del Espíritu Santo, y va cortando nuestras ideas, nuestra justicia propia, nuestras imaginaciones, todo lo que es contrario a Dios, a su propósito, y todo lo que es contrario entonces
Dios va operando, porque la palabra de Dios es viva, ¿no es cierto? Y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir, o sea, a dividir el alma y el espíritu. La misma palabra hace que nosotros sepamos lo que es del alma, lo que es del espíritu, separa, porque penetra hasta las coyunturas y los tuétanos, o sea, la parte más profunda del ser humano, como decía, donde la mano del bisturí del cirujano no llega. Allí llega Dios, allí se produce la operación, porque Dios mismo es el que está operando por su palabra para producir el cambio. Por eso dice, es más eficaz. Y la palabra toca, ¿no?, nuestro espíritu, alma y cuerpo. Y por la simple palabra, pero por el poder de la palabra, podemos ser cambiados y sanados también, espíritu, alma y cuerpo. Porque la redención que hizo nuestro Señor alcanza espíritu, alma y cuerpo. Y la luz de la palabra, la luz que recibimos también de la palabra, dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, porque es el Señor mismo. La palabra es el Señor mismo, no se puede separar. Por eso los hombres demasiado quisieron destruir la palabra de Dios y no pudieron. Lucharon, de todo hicieron, pero no pudieron. La palabra indestructible, porque es el mismo Señor. Entonces, discierne, dice, los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahí es el Señor mismo, es la palabra. Por eso en 2 de Corintios 10:4 dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O podemos decir, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a la palabra. La palabra. Vamos a leer ese verso, 2 de Corintios 10:4. Acá estamos viendo la poderosa operación de la palabra y el Espíritu Santo para doblegarnos, ¿cierto? Ese enemigo, esa fortaleza que tenemos que va contra nosotros mismos. Eso nos impide la bendición de Dios, ¿no? Nos impide conocer a Dios y ver los pensamientos de paz y de bondad y también de bendición, ¿no es cierto?, para nosotros. 2 Corintios 10:4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, o sea, a la obediencia a la palabra de Dios. Porque, como vimos, en nosotros se levantan imaginaciones, razonamientos. Tenemos, por tener esta vieja creación, como humano podemos decir, tenemos anhelos, deseos, recibimos influencia del mundo y por supuesto también nuestra propia mente carnal. Y esto, el diablo mismo potencia esto, el diablo usa esto y el diablo potencia. Por eso realmente son fortalezas del diablo contra Dios. Acá hay una guerra, una lucha. La potencia
del diablo. Pero tenemos una potencia superior en nosotros, la potencia de Dios, que es la palabra de Dios. Verso 5, estamos en 2 de Corintios, capítulo 10, y el verso 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Así que hay argumentos, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Por eso fue muy fuerte la reprensión que el Señor mismo le hizo a Pedro. Vamos a mirar este verso también en Marcos 8:31 en adelante. Marcos 8:31 en adelante. La misma palabra de Dios nos ilustra y vamos a mirar cómo es nuestro peor enemigo, nuestro razonamiento. 8:31 en adelante dice: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto le decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Acá tenemos otro ejemplo muy gráfico, podemos decir, y como vamos viendo, descubriendo el pensamiento de los hombres, razonamiento, se opone al Señor, se opone al Evangelio. Esta sabiduría es inspirada por Satanás. O sea, así como nosotros recibimos de Dios su palabra, o sea, recibimos la verdadera sabiduría, también hay otra sabiduría. Vamos a ver en Santiago capítulo 3 y el verso 13 al 5. Santiago 3, 13 al 15. Vamos a mirar la carta entonces del apóstol Santiago para ver estas dos sabidurías. Lo que es del hombre es del diablo. Nunca íbamos a pensar si no fuese porque la palabra nos alumbra, nos muestra lo que hay en nosotros, en nuestra mente caída, ¿no es cierto? Santiago 3, el 13 en adelante. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Acá tenemos al hombre, la sabiduría del hombre. La palabra dice que esto es terrenal, ¿no es cierto? Porque es del hombre. Animal, diabólico. Ahora vamos a ver la otra parte, lo que buscamos, lo que queremos. Verso 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, o sea, sin mezcla.
Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esta es una sabiduría limpia, pura, una sabiduría segura, una sabiduría en paz, sin mezcla. Así que entonces estamos viendo la verdadera sabiduría de Dios, ¿no? Y este es el verdadero poder. Llegamos hasta acá nomás, entonces, para después, si el Señor permite, pasar a la tercera parte de nuestro estudio. Que el Señor bendiga ricamente.